verdades que usted debe saber en cuanto a la salvación. Vamos a leer en Hechos 4:12. Dice la palabra santa del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermoso pasaje bíblico. Este es un mensaje tremendo, glorioso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la palabra de Dios. El tema de la salvación recorre por toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la historia bíblica gira en torno a la redención de la humanidad por parte de Dios. Y aún los acontecimientos mundiales desembocarán en la redención de la humanidad. Todos sabemos que a este mundo se le avecinan grandes calamidades, catástrofes tremendas. Pero ¿sabe usted quiénes van a sobrevivir a las catástrofes que vendrán a este mundo? Solo van a sobrevivir los que hayan alcanzado la salvación de Dios en Cristo, el Redentor. Vale la pena entonces meditar en el glorioso tema de nuestra salvación. Primero quiero hablar de una gran verdad. ¿Qué es la salvación? Esta es una gran pregunta. Voy a compartir con ustedes la definición de un diccionario de teología y otro que es un diccionario bíblico. El diccionario de teología define así la palabra salvación. Es libertad de aquello que restringe y ata. El hifil, dice el hebreo, significa librar, salvar, liberar, salvar de problemas morales, dar la victoria. El diccionario Bacon, es un diccionario bíblico, dice, aplicándolo a la salvación del individuo, dice así: por lo tanto, la salvación del pecado personal incluye la redención de la culpa y de la sentencia de muerte. Otorga el nuevo estado de adopción o de llegar a ser hijo, y por lo tanto nos hace coherederos con Cristo el Señor. Hasta aquí las citas. Es lo que dicen estos grandes teólogos acerca de la palabra salvación desde el punto de vista del original. De acuerdo con la Biblia, ser salvo entonces quiere decir ser perdonado, ser libre de culpa y de la condenación. En otras palabras, es ser librado de la muerte segunda, o sea, del lago de fuego. Eso es salvación. Miremos algunos textos bíblicos que nos enseñan esta verdad. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Otra verdad grandiosa para mí, se la veo en la Escritura, es que la salvación es un asunto individual. Cada persona es responsable ante Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el hijo no llevará el castigo por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos. El esposo no llevará el pecado o castigo por el pecado de su esposa, ni la esposa dará cuenta por los pecados de su esposa. Cada persona dará cuenta a Dios de sí mismo. Oigamos algunas palabras de la Sagrada Escritura, esa palabra que es infalible y poderosa. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. El apóstol Pablo lo habla con toda claridad, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Cada ser humano ha pecado, por lo tanto, cada hombre debe buscar su salvación. Si usted está enfermo, no manda a otro al doctor por usted, ¿verdad que no? Usted debe ir al médico porque usted es el que está enfermo. Oiga las palabras de Dios. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escuche esto, individual. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Nadie come por nadie. El que tiene sed debe buscar el agua. Las cosas más importantes de la vida o en la vida, nadie las puede hacer por nosotros. Nadie puede buscar la salvación de tu alma por ti. Tú debes buscarla, porque tú eres el que está perdido. Ni sueñes que cuando te mueras otros van a orar por ti para que seas salvo. Es una gran mentira. Tú debes buscar tu salvación ahora. ¿Por qué razón? Porque tú tienes oportunidad de salvarte ahora mientras estás vivo. Si te mueres sin Cristo en tu corazón, te encontrarás con la verdad tremenda que aquí nunca quisiste creer, es decir, el infierno. Sí, amigos, la salvación es individual. Esto implica que cada ser humano debe preocuparse por su situación espiritual. También, la salvación es una obra totalmente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano está en una condición totalmente incapacitado para salvarse por sí mismo. Por eso, con toda la razón, la Santa Biblia dice que la salvación pertenece al Señor que está sentado en el trono. Y clamaban, dice la Biblia, a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. ¿Cómo está el ser humano delante de Dios? Todos los seres humanos están espiritualmente muertos y separados de Dios. Están enajenados de Dios. La palabra de Dios, la palabra viva, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Palabras de Pablo en Efesios 2:1 y 2. La salvación es un regalo de Dios al ser humano pecador. Él vino a buscarnos y a salvarnos muriendo en una cruenta cruz. Él nos escogió, nos justificó, y Él nos glorificará, dice la Escritura. Todo lo ha hecho Él y lo ha hecho perfecto. La salvación ciertamente pertenece al Dios viviente. Oigamos la santa palabra de Dios al respecto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Jesucristo nuestro Señor en Lucas 19:10. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:15. Entonces la salvación pertenece solamente al Señor y a Él sea la gloria. También la salvación solo puede obtenerse por la fe personal en Jesucristo. La salvación está al alcance de todos,
No importa cuán profundo haya caído un ser humano en el pecado. Hay bálsamo en Galad, como dice el profeta de Dios, para las almas enfermas y perdidas. Alguno dirá, como el Señor murió por todos los hombres en la cruz, entonces yo soy salvo. Otro tal vez dice, yo tengo mi religión y creo que todas las religiones hablan de Dios y conducen a Dios. Oh, mis amigos, el asunto de la salvación no hay que tomarlo a la ligera. Es una cuestión de vida o de muerte. Es verdad que Jesús murió en la cruz por todos los hombres y las mujeres, pero solo son salvos los que creen en Él. Es verdad que la mayoría de religiones hablan de Dios, pero ninguna religión conduce a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo?, se preguntará otro. Solo hay un Salvador, solo hay un camino y una sola puerta para entrar al cielo. El único camino, la única puerta, el único Salvador se llama Yeshua, o sea Jesús o Jesucristo. Óyelo, Él mismo te habla. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y también dice, yo soy la puerta. Ojo, no está diciendo soy una de las puertas. Dice la única puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10:9. Porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Texto clave que tenemos en nuestro mensaje de Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aparecen muchos líderes religiosos que se están como engrandeciendo que son semejantes a Jesucristo o importantes como Jesucristo. Es un engaño. Solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay un redentor, solo hay un cordero, que es el cordero de Dios, es decir, Jesucristo, que murió por todos aquellos que en Él creen. Y otra cuestión importante en cuanto a la salvación, verdades que no se deben ignorar. ¿Se perderá la salvación? ¿Se puede perder la salvación, en otras palabras? Mi amigo, la salvación cuando es real no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es una creación de Dios, así dice la Biblia. Es un cambio de corazón. El salvo tiene parte de la naturaleza divina en su espíritu, dice la palabra de Dios. Oiga la palabra, lo que dice acerca de esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 3, 9 y 10. La clave en estos versículos está en la palabra practica. Un hijo de Dios, escuche esto, un hijo de Dios puede caer en pecado, pero no se queda en el pecado, sino que se levanta y vuelve a la comunión con su Padre. Por esa razón, el mismo Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Ahí está la clave. El que fue creyente en algún tiempo y se va al mundo y no regresa, esa persona nunca fue salva. Solo el Hijo de Dios regresa a casa otra vez si tiene alguna caída en el andar diario. El que se va al mundo y no regresa, le pasa lo que pasó con un cerdito que una doña mantenía perfumado y con un collar de oro. Y siempre
estaba limpio. Pero un día la señora se descuidó y el cerdito salió corriendo. ¿Y sabes qué hizo el cerdito? Se lanzó al primer charco que encontró. El cerdito parecía limpio por encima, pero su naturaleza era siempre la de un cerdo. Así sucede con muchos que parecen cristianos, pero en el fondo siguen siendo impíos. Y es natural para ellos revolcarse en la inmundicia de la carne. La salvación no se pierde, mis hermanos. Quien se pierde es el pecador. En conclusión, mi amigo que me estás escuchando, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que la carga de culpa que te atormenta tu alma, tu espíritu, sea quitada de tu vida? ¿Quieres ser libre del yugo que agobia tu alma? ¿Quieres llenar el vacío que llevas en tu vida, que te hace infeliz? Mira a Jesús, quien en la cruz murió por ti. Él pagó toda tu deuda. Sus manos y pies fueron clavadas en aquella tosca cruz. Su corazón fue traspasado y su bendito corazón brotó sangre y agua para librarte de la condenación si tú crees en él. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, dice el evangelista Juan, y al instante salió sangre y agua. El Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar al más vil pecador que cree en él de todo corazón. El mismo Señor Jesús nos dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Amigo, en palabras del apóstol, siervo de Dios, te digo esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, gracias por la palabra, gracias por su presencia, gracias Espíritu Santo, gracias. Yo le ruego, Padre, humildemente, le suplico en el nombre del Señor Jesús, que esta palabra haya cabida en los corazones, que la palabra corra y sea glorificada, que cadenas sean rotas. Señor, que muchas personas que están prisioneros en el pecado, en la inmundicia, que están atados a sus vidas y cegado su entendimiento, Padre mío, que la palabra corra en sus almas y sean rotas las cadenas y destruidos los barrotes que mantienen prisioneras a las almas. Padre mío, glorifique su nombre dándose a conocer una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Dios les bendiga.